Hoy vamos a hablar sobre las técnicas de estudio. Las técnicas de estudio son aquellas estrategias o herramientas que facilitan el proceso de estudio en las diferentes fases que conforman el proceso de aprendizaje. Y estas técnicas son aplicables independientemente del nivel de estudio que tenga el alumno. Puede ser un nivel primario, un nivel secundario o un nivel universitario, etcétera, ¿verdad? Entonces, las técnicas de estudios son herramientas y también estrategias que ayudan en todo ese proceso de estudio, en ese proceso de aprendizaje del alumno, ¿verdad? Entonces, puede facilitar el estudio al alumno y por ende también el aprendizaje del alumno. Vamos a mirar 5 técnicas de estudio. La primera técnica que vamos a observar es el control de lectura, y que son tareas que los estudiantes llevan a cabo y transmiten al final de cada lección, que consisten en leer y organizar a tiempo ciertos libros asignados por el profesor. Y los controles de lectura se utilizan para evaluar los aspectos de procedimiento y de comportamiento en función del capítulo y de la lectura que se envía para sus análisis. Sirve para probar el campo o para comprender el contenido y demostrar ese contenido en un ensayo corto, ¿verdad? Entonces, es lo que se realiza al final de cada lección, que consiste en leer entonces y también analizar en un cierto tiempo, en un determinado tiempo, algún libro, algún material asignado por el profesor. Luego tenemos el mapa conceptual, que es una técnica de representación gráfica del conocimiento, cuya distribución forma una red en la que los nodos representan los conceptos y las líneas, las relaciones jerárquicas entre dichos conceptos. O sea que tenemos ahí conceptos y tenemos nodos para poder representar esos conceptos, y también tenemos líneas para indicar la relación jerárquica que hay entre esos conceptos, ¿verdad? Y los mapas conceptuales se suelen utilizar como técnica en procesos de enseñanza y aprendizaje para facilitar la comprensión y el resumen de información. También son un recurso en el área corporativa, ya que permiten resumir ideas claves sobre proyectos o temas de interés para la organización. O sea que también sirve en el área empresarial para poder presentar ciertos proyectos en mapa conceptual y poder explicar mejor a partir de esos gráficos un proyecto determinado y que es interés de la organización, ¿verdad? Y también se utiliza, de hecho, en el proceso de enseñanza-aprendizaje como un material de lectura, como un material de estudio y también puede ser como un material de enseñanza. Acá tenemos representado el mapa conceptual en un mapa conceptual, valga el juego de palabras, ¿verdad? El mapa conceptual está la característica que sus características son: tiene que tener impacto visual, tiene que haber jerarquía entre los conceptos, tiene que representar una síntesis del todo y debe tener una utilidad, ¿verdad? La estructura del mapa conceptual son conceptos, debe tener esos conceptos, van en los nodos que habíamos hablado, tienen líneas y palabras de enlace. Esas palabras de enlace normalmente se ponen en las líneas. Este, por ejemplo, particularmente no tiene, pero se puede agregar también algunas palabras más de enlace en las líneas. Esto sería entonces lo que es el mapa conceptual. Ahora vemos mapa mental, muy parecido también, pero tiene diferencia. Dice: un mapa mental es un diagrama que se utiliza para representar conceptos interrelacionados entre sí, que se organizan de forma radial alrededor de una idea central. Estos son utilizados como recurso para la organización, comprensión, aprendizaje y transmisión de información. También pueden servir para generar y organizar ideas propias o ajenas en diferentes contextos.
Entonces se presenta de forma radial y no necesariamente tiene que haber jerarquía entre los conceptos, ¿verdad? Sino que tiene que tener interrelación nada más entre los conceptos que se tiene a consideración. Acá tenemos dos ejemplos principales. Acá, por ejemplo, tenemos respeto y la relación que existe entre estos conceptos, por ejemplo, valor moral, reciprocidad, eh, consideración, tolerancia, respeto mutuo, reconocimiento, aprender, convivencia, diversidad, comprender al otro, aprecio, atención, son todos conceptos relacionados al respeto, ¿verdad? Entonces se puede abreviar o se puede representar gráficamente ciertas ideas entonces como de todo un texto, de todo un libro o de todo un material, ¿verdad? Digo bien. Entonces eso sería un mapa mental. El mapa mental es creatividad, logros, comprensión, memoria. Todo eso se puede entonces representar un mapa mental conectando las ideas, ¿verdad? No necesariamente de forma jerárquica, pero se puede conectar las ideas a partir de ahí y luego relacionar. Luego está el esquema, que es una síntesis que resume de forma estructurada y lógica el texto previamente subrayado y establece lazos de dependencia entre las ideas principales, las secundarias, los detalles, los matices y las puntualizaciones. Los esquemas sirven para explicar conceptos complejos o como método de estudio, ya que ayudan a comprender un tema de manera sintetizada. Entonces, es como resumir una idea o ciertas ideas de un material. Se puede ir subrayando las ideas principales y luego para poder comprender mejor, entrelazar las ideas primarias y secundarias y describir brevemente esas ideas para poder comprender, porque este normalmente sirve el esquema para poder comprender conceptos complejos. Y a diferencia del mapa conceptual, por ejemplo, acá tenemos el tema, acá tenemos la idea principal y acá algunos detalles de esas ideas. Acá tenemos la idea principal 2, por ejemplo. Acá tenemos otro donde dice, por ejemplo, droga es una sustancia psicotrópica que daña y deteriora el organismo. Acá, por ejemplo, si fuese un mapa conceptual, tendríamos que solamente estos y algunos conectores, ¿no? Una pequeña explicación como lo es el caso del esquema, ¿verdad? Entonces acá, por ejemplo, psicotrópica se obtiene a través del procesamiento de plantas y estupefacientes son fármacos elaborados con químicos y otras sustancias, dice, ¿verdad? Entonces, algunas descripciones breves de los conceptos que tenemos. Entonces, este sería esquema. Luego, para poder comprender y entrelazar mejor las ideas. Esto sirve y de mucho cuando queremos estudiar y comprender algunos conceptos interrelacionados, ¿verdad? Luego tenemos la ficha bibliográfica, que es un documento utilizado con la finalidad de agrupar la información básica de las diversas fuentes de información que se van a estudiar o examinar para escribir el trabajo. Estas pueden ser libros, folletos, documentos gubernamentales, leyes, también artículos de revistas y periódicos, fuentes visuales, tesis, etcétera, ¿verdad? Entonces, sirve como base y sustento para anotar las fuentes que serán consultadas al momento de realizar un trabajo. Y estos pueden ser realizados de manera tradicional, por escrito, o también en una ficha o de forma electrónica, ¿verdad? Entonces la ficha bibliográfica sirven para agrupar la información básica de diferentes fuentes de información que al final voy a estudiar o voy a examinar para poder escribir un trabajo. Normalmente sirve para elaborar un trabajo de investigación, por ejemplo, esas fichas bibliográficas. Y anotar de forma tradicional, que es en una ficha de estudio, una pequeña en hojas, por ejemplo, o puede ser de forma electrónica. De hecho, hoy en día hay
software que se puede utilizar para que se pueda optimizar y facilitar las fichas bibliográficas, ¿verdad? Entonces, esas fichas bibliográficas donde voy a anotar las fuentes, voy a anotar el autor, el título, todo eso, y el año de publicación, la editorial, todo eso, voy a anotar en esa ficha bibliográfica que luego me va a servir para poder orientarme a qué libro tengo que ir para encontrar ciertas informaciones, ¿verdad? El ejemplo, acá tenemos dos ejemplos, por ejemplo, tener apellido, nombre del autor, por ejemplo, apellido en mayúscula, nombre del autor minúscula, es una forma estándar de representar o crear una ficha bibliográfica, ¿verdad? Poner el título subrayado, luego voy a poner la editorial, el año de edición, el número de edición, el lugar, el número de páginas que me va a servir para poder recolectar esa información. Y también acá tenemos, puede ser una ficha bibliográfica más completa inclusive, así como esta, donde aparece el nombre del autor, país, el número de volumen y edición, número de página, las medidas, informe general del contenido, una pequeña descripción también del contenido que tiene ese libro o de la página o de las páginas que voy a tener en cuenta a la hora de sacar esa información. Por ejemplo, acá dice que expone diferentes etapas del proceso de investigación directa y examina los problemas metodológicos más comunes. O sea que el libro trata sobre entonces los procesos de investigación directa y también los problemas metodológicos más comunes, ¿verdad? También está el título del libro, se recomienda subrayado, la editorial, el año, la colección, ¿verdad? Entonces esto me va a ayudar para poder crear un contenido a partir de fichas bibliográficas donde puedo utilizar estas informaciones para poder crear un nuevo material. Entonces acá vimos 5 técnicas de estudios para poder aprender mejor y poder organizar nuestros estudios. Muchas gracias y nos vemos nuevamente en la próxima clase.